Visitantes, sean todos bienvenidos a Del Áureo, el Museo de Arte. Tenemos el honor de presentar esta edición especial dedicada al señor Oswaldo Guayasamín, exposición que es llevada a cabo en el Salón del Sempiterno. Para ubicar el contexto, Oswaldo Guayasamín es un pintor y escultor ecuatoriano, nacido el 6 de julio de 1919 en Quito, y fallece un 10 de marzo de 1999 en Baltimore, Estados Unidos, a la edad de 79 años. Reconocido por su movimiento artístico del expresionismo, Guayasamín es un histórico de la pintura latinoamericana. A una edad temprana es marcado por una época bélica que se libraba en Ecuador, conocida como la Guerra de los 4 días. En 1942 expone por primera vez a la edad de 21 años en una sala particular de Quito y provoca un escándalo, generando así la atención de todo el centro y de varios compradores. Un punto clave para entender sus obras es cuando destina un viaje por varios países de América Latina, encontrando en todos ellos una sociedad indígena oprimida, temática que, desde entonces, aparece siempre en sus obras. En sus pinturas posteriores figuran temas sociales, actuando desde una simplificación de las formas. En su juventud, Guayasamín obtuvo todos los premios nacionales y fue acreedor, a los 36 años, del Gran Premio de la Tercera Bienal Hispanoamericana del Arte. Asimismo, en 1971 es elegido presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En 1976 crea la Fundación Guayasamín, en Quito, a la que dona su obra y colecciones de arte bajo un pensamiento muy sincero en el que concibe el arte como un patrimonio de los pueblos. Y, para finalizar, en 1982 se inaugura en el aeropuerto de Barajo un mural de 120 metros pintado por Guayasamín. Con todo el gusto que concierne a la situación, el grupo de guías del museo realizará un pequeño análisis de cada una de las obras para desentrañar toda la magia que nos ofrece el pintor ecuatoriano. Haremos uso de métodos como los de Erwin Panofsky, que trata la preiconografía, iconografía e iconología, al igual que de autores como Johann Kuta en relación a la teoría del color. La siguiente obra lleva por nombre Rigoberta Menchú. En la obra se puede observar la cabeza de una mujer. Está viendo directamente hacia el frente. Presenta unos ojos grandes de color negro que miran directamente hacia el espectador. Además posee una nariz con dorso alargado y labios pequeños. Tiene una expresión seria en su rostro. Las facciones del rostro están balanceadas. En su cabeza, la mujer tiene cabello negro recogido con lo que parece ser una pañoleta o un pañuelo de color fucsia. Además, la mujer se encuentra en un fondo color marrón. Como bien lo dice el nombre de la obra, la mujer en el retrato se trata de Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú es una líder indígena nativa de Guatemala. Es una ganadora del Premio Nobel por su lucha a favor de los derechos humanos en el periodo de guerra civil guatemalteco. Las facciones de su rostro dan un aire de seriedad y firmeza, haciendo alusión a que está mirando directamente al espectador. Su mirada puede parecer fría, sin embargo no intimidante, se ve determinada. Para Guayasamín era fundamental representar en su obra características de Rigoberta Menchú, como lo son la seriedad, la firmeza y la determinación. Características que le ayudaron a luchar por los derechos humanos en el periodo de guerra civil guatemalteco. Por esto, Guayasamín utilizó una paleta de colores que hiciera alusión a la seriedad, con colores que, presentes en la obra, son amarillos, cafés, tonos verduzcos e incluso morados o azules. Los podemos ver los amarillentos en la piel de Rigoberta, y para hacer sombras incluso hay tonos verduzcos. El fucsia, podemos ver los tonos azules e incluso morados, y en el fondo podemos ver tonos azulados y cafés.
Para Guayasamín esta obra fue importante porque, al igual que él, Rigoberta también era de ascendencia indígena, y por esa razón él sentía un gran aprecio y admiración hacia su amiga. El guitarrista. En esta obra se distingue la figura de un hombre. Él está con una guitarra y está con una expresión un tanto desesperada, como gritando o cantando, mirando hacia el cielo. Se resaltan los colores rojo, negro y blanco. El color rojo implica pasión y energía. Transmite pasiones tanto buenas como malas. El negro está ligado a lo negativo, al lado oscuro y a las emociones negativas, como la irritabilidad o la muerte. Es la total ausencia de luz. Y el color blanco está asociado a la pureza y provoca muchas emociones, como la inocencia. Combina especialmente con el negro. Osvaldo Guayasamín en esta obra resume el permanente dolor y sufrimiento de los pueblos gitanos que caminan como nómadas por el mundo. Ese dolor lo exteriorizan al mundo a través de su canto lleno de lamento y de poder desgarrador. Este ritmo del flamenco se origina en su pecho y que al salir al medio ambiente que lo rodea va acompañado de tragedia y dolor. A ello se le une la guitarra, que es su eterno acompañante. Un dato muy interesante sobre la pintura es que Guayasamín la pinta porque le gustaba pintar con cuerdas sonando al fondo. Junto a los toreros van los gitanos en una simbiosis de dramatismo y dolor. Guayasamín, amante de la tauromaquia, los acoge, los admira y respeta. Y es por esto que él pinta su realidad en el año 1977. La obra Cabeza Napalm pertenece a la serie La Era en la Ira. Esta obra fue pintada por Osvaldo Guayasamín utilizando la técnica de óleo sobre tela en el año de 1976, en una época en que la región se veía en constantes revoluciones y hostilidades. En la pintura podemos notar varios elementos importantes. Estos son el rostro de una persona con una expresión facial de horror, con los ojos en blanco y la vista perdida. Se nota impotente, con la mano tratando de taparle el rostro, mientras observa cómo el napalm, una sustancia utilizada en guerras, que quema todo lo que toca, quizás esté destruyendo su aldea o hasta su familia. Las diferentes tonalidades en la pintura dan una sensación de hostilidad y desesperación. Resaltan tres grupos de colores: los rojizos, que representan sangre y fuego; los blanquecinos, la falta de vida y el misterio que la ampara. Por último están los colores azulados, que representan la salida, que se ve casi inalcanzable para el sujeto, generando un mayor impacto en la audiencia. Aunque Osvaldo Guayasamín no vivió un ataque de este estilo, logra representar por medio del contraste de colores los sentimientos por los que muchos han pasado. Esta obra fue una fuerte crítica a las acciones realizadas en Vietnam, donde no se mostraba piedad a la hora de lanzar bombas de napalm en la jungla, siendo esta un arma que no distingue entre civiles y militares. Lágrimas de sangre de Osvaldo Guayasamín. Esta obra fue finalizada en 1973 y forma parte de su colección La Edad de Ira. Se puede apreciar la figura de un hombre en el centro de la obra. Solo son visibles la parte superior del rostro de la figura y las manos de la misma. Los ojos del hombre se encuentran totalmente abiertos y sus manos se encuentran en una posición como si se estuviese tapando la boca, complementando con unas manchas de roja saliendo de sus ojos que parecen ser provocadas por lágrimas. El volumen de la figura masculina es la de un hombre muy delgado, siendo la característica más evidente sus manos huesudas. La obra tiene una composición vertical, por lo que todos los elementos se encuentran alineados a lo largo de una línea vertical ubicada en el centro de la obra. El resto del fondo es totalmente negro, mostrando una clara polaridad. Se puede escribir que hay un claro gesto de horror o shock en la figura. Esto lo determina el aparente gesto de la figura al tapar su boca como si no tuviera palabras o como si quisiera gritar sin poder hacerlo. Además de que las lágrimas que
salen de sus ojos parecen estar compuestas de sangre, lo que indica que habrá presenciado una situación muy fuerte. La obra presenta una atmósfera oscura por la expresión de horror que toma la figura y porque ésta está rodeada de negro. También refleja la atmósfera solitaria, ya que aunque la figura parece estar viendo algo, en la obra no se encuentra ningún otro objeto con el que el hombre puede estar teniendo relación. Como se puede ver anteriormente, lo más característico de la obra es el gesto de la figura masculina, partiendo de dos partes esenciales: los ojos abiertos en señal de horror y shock, que además están lagrimando lo que parece ser sangre, y las manos puestas sobre la boca de la figura como tratando de evitar que salga algún sonido de su boca. Estas características sugieren definir un eje temático que se mueve a través del concepto de lo grotesco y el horror. Para finalizar, es necesario ubicar la obra en su contexto y en su función. Como anteriormente mencioné, esta obra forma parte de la colección La Edad de la Ira de Oswaldo Guayasamín, en la cual inmortaliza las grandes tragedias del siglo XX. Esa obra en concreto se encuentra bajo el manto de los efectos del imperialismo en América Latina, en este caso, la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile. Esto se da a entender, pues en la pintura misma vienen los nombres de Salvador Allende, Víctor Jara y Pablo Neruda, tres personajes chilenos a los cuales Guayasamín admiraba y rindió homenaje de esta manera. Esta pintura lleva por nombre El Presidente. Data de la fecha de 1967. Se localiza en la Fundación Guayasamín, Quito. Fue presentada en el famoso Palacio de la Reina, ubicado en Barcelona, en las Galerías Nacionales de Praga y en el Museo de Arte Moderno de París. Modalidad retrato con unas medidas aproximadas de 130 por 101 centímetros. La pintura se ubica en un contexto frío y violento. Guayasamín denominó como la Edad de la Ira, que nos muestra una de las etapas más representativas de la pintura de este artista. Pertenece a una línea de pinturas conocidas como Los Culpables. La serie inició en la década de los 60 y no fue concluida, pues a decir de Oswaldo Guayasamín, la violencia no termina. Guayasamín aseguraba que el siglo XX fue el más violento que le ha tocado vivir a él y a la humanidad, comenzando con la Primera Guerra Mundial y los diferentes enfrentamientos que se dieron en el nefasto siglo anterior. Podemos apreciar en la pintura el rostro de un hombre de edad avanzada, una estética expresionista, con la caricatura y las deformaciones de su rostro, consiguiendo con ello un potente impacto visual, mirada firme y autoritaria. Encontramos en la pintura del artista una figura muy expresiva, siempre única, resaltada normalmente sobre un fondo negro, en este caso negro con tonalidades ocres de fondo que nos enmarca y enfoca la figura, haciendo que ésta llegue más directamente al que la contempla. Colores oscuros y trazos negros y blancos, y algunos colores extraños como algún amarillo terroso que se observa como la piel del personaje. Los colores puros son colocados en la tela para provocar distorsión de sus líneas y de las figuras que forman. Presentan rasgos lívidos y demacrados. Se puede observar facciones muy marcadas, un ceño fruncido y una barba larga y blanca, una nariz larga y ancha que da un aspecto grotesco al rostro, una cabeza poco uniforme, unos ojos azules, pestañas gruesas y una mirada penetrante que da la sensación de maldad o de simplemente estar tramando algo. Presenta su mirada como signo de autoridad. Si esto lo complementamos con el icono connotado de Barthes, vemos un hombre que no intenta esconder su personalidad dominante. Al contrario, al mantener su mirada fija y expresiones inquebrantables, muestra su seguridad y confianza. Esta pintura subyace a una crítica de poderes socioeconómicos que rigen al mundo, un ataque a los autoritarismos, a la explotación de las clases obreras. Esta denuncia toma forma sátira y burlesca, jugando mediante la estética expresionista con la caricatura y la deformación de los rostros y cuerpos. El material con el que se trabajó la obra fue el acrílico sobre tela, lo que permite dar un efecto que puede verse las expresiones sin ser suave ni uniforme, rompiendo la armonía que envuelve la pintura, pero llevándola a un nivel más intenso al observarla. Buenas, yo les vengo a hablar sobre el grito número 3. Bueno, pues esta obra fue hecha en 1983. En esta pintura se puede observar el rostro de un hombre que tiene en su mano tapando la mitad de la cara. La pintura está hecha del cuello hacia arriba, por lo que se puede observar que es un retrato. La boca de la persona de la pintura está semiabierta. Además, el ojo se nota muy abierto. Los dedos de la mano son sumamente largos. También podemos notar que las facciones de la cara se notan muy detalladas. Además, la obra está hecha en óleos con tonos amarillentos y oscuros.
Con respecto a lo que es la expresión, se presenta una pintura con un rostro de preocupación y de miedo. Además, el mensaje iconodenotado, se puede notar que los símbolos más importantes son la expresión de los ojos, la boca y la mano de la figura. La mano de la figura se encuentra de esta forma para resaltar aún más la preocupación. Además, la forma de la boca y el ojo, la profundidad que posee, hace resaltar el miedo que tiene a su vez la pintura. Todo esto lo podemos relacionar con el miedo que tenían los indígenas ecuatorianos en la década de los 80s, por la forma en que se gobernaba en Ecuador. Además, este miedo estuvo durante toda esta década hasta 1990, que ocurrió una revolución indígena. Buenas, voy a hacer el análisis de la obra Flores Secas del pintor Osvaldo Guayasamín. Para empezar, voy a hacer el análisis preiconográfico de la obra. Dicha fue finalizada en 1994 y pertenece a la serie retrospectiva realizada en óleo sobre tela. Se encuentra en la colección de la Fundación Guayasamín en Quito, Ecuador. Esta es una representación de unas flores marchitas con 3 flores coloridas cerca del centro de la obra y un fondo casi en su totalidad azul. En el análisis iconográfico me he basado en el diccionario de símbolos de Chevalier, en el cual las flores tienen una caracterización simbólica del amor y la armonía, que a la vez se identifica con la infancia. Según Chevalier, el color tiene un simbolismo universal en todos los niveles del ser y del conocimiento. Estos expresan las funciones psíquicas del hombre: el pensamiento, el sentimiento, la intuición, la sensación. Esta obra va desde colores más fríos como el azul hasta más cálidos como el blanco y los tonos rojizos en el centro. Para el análisis iconológico, esta obra tiene dimensiones de 220 por 110 centímetros. Los colores van desde los más fríos y violentos como el azul hacia más cálidos, lo cual nos permite observar una transición de diferentes épocas en las cuales se enmarcan estas obras. Va desde la era de la ira hacia la era de la ternura, que son pinturas que representan los lazos del amor y la armonía de la madre con sus hijos. Se puede observar una atmósfera en la cual hubo mucha violencia, pero el amor y la ternura han sobrevivido y se mantienen como formando un renuevo. Muchas gracias. Finalizamos con The Dove Children. Esta obra del pintor Guayasamín fue concluida en 1941 bajo una técnica de óleo sobre lienzo. En esta obra encontramos muchos elementos característicos de la época de su realización y relacionados también con acontecimientos ocurridos. Lo más llamativo que podemos ver son 4 niños tirados en el suelo y desnudos. Según el diccionario de símbolos, esto sería la caracterización de la inocencia, como la ausencia del pecado y, a su vez, la pureza física y moral, respectivamente, de estos detalles. La muerte se asume de manera meticulosa, donde vemos a los niños víctimas de un suceso. Como fondo de la obra se aprecia el uso de un azul en tonos oscuros y fríos que se acomodan en la parte superior y van contrastando en la obra con una tonalidad apagada hasta llegar a un blanco menos intenso, donde se encuentran los 4 niños tumbados en el suelo. Esta pintura tiene como origen uno de los traumas de la niñez de Guayasamín, pues a temprana edad, durante disturbios en la ciudad de Quito, una bala perdida le quitó la vida a su mejor amigo. Dicho antes, la imagen de la inocencia en manos de la muerte nos refleja una injusticia que llegamos a sentir en esta obra, una inocencia que a través de la desnudez también se libre de poseer protección o mostrar una defensa, más que la pureza física y moral. Y es así como hemos concluido con el análisis de 8 obras del autor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín.